Mi nombre es Marta, y fui yo. Yo fui la mujer de ese vídeo que probablemente muchos de vosotros visteis. La que, con una sonrisa de superioridad que hoy me quema el alma, arrojó un rosario al suelo de mi estudio y gritó a la cámara, a mis miles de seguidores: «Esta es la idolatría que nos aleja del verdadero Dios». Fui yo la que, con la bota de tacón bien puesta, un tacón fino y afilado que había comprado para una celebración, lo pisé con una rabia que confundía con celo divino. Lo pisé una y otra vez, hasta que las cuentas de plástico, baratas y sin vida, se hicieron añicos bajo mi pie. Recuerdo perfectamente el sonido, un crujido seco y hueco. Para mí, en ese momento, ese fue el sonido de la victoria espiritual. Era mi declaración de guerra contra lo que yo, en mi terrible ceguera, llamaba la gran mentira católica. Creía que estaba liberando a la gente, que estaba rompiendo cadenas. ¡Qué equivocada estaba! Estaba forjando las mías propias, y eran más pesadas que cualquier metal. Tengo 58 años. Nací y crecí en un pequeño pueblo del interior, en el seno de una familia humilde pero devota, evangélica desde generaciones. Mi padre era un hombre de fe inquebrantable, de principios rígidos como el roble. Nos enseñó que la Biblia era la única palabra, la única verdad, y que todo lo demás era una distorsión, un engaño del enemigo para apartarnos del camino recto. Crecí en esa certeza. No había espacio para la duda. El mundo se dividía en luz y oscuridad, en verdad y mentira, y nosotros, por supuesto, estábamos del lado de la luz. Me casé joven con David, un hombre que compartía mi fervor, que veía el mundo con los mismos ojos que yo. Juntos, nos convertimos en pastores y construimos un ministerio que creció más allá de nuestros sueños más salvajes. Empezamos en un pequeño local alquilado y terminamos con una congregación de miles y un imperio digital que llegaba a todos los rincones del mundo. Yo era la cara visible, la predicadora apasionada. David era la estrategia, el pilar que me sostenía. Éramos un equipo perfecto, luchando por la causa de Dios. O eso creíamos. Mi principal campo de batalla, mi obsesión, era la Iglesia Católica. La veía como la mayor afrenta a la fe pura que mis padres me habían inculcado. Cada imagen, cada santo, cada ritual, me parecía una abominación. Pero nada, absolutamente nada, me provocaba más rechazo que la figura de la Virgen María y ese collar de cuentas que llaman rosario. Para mí, era el símbolo máximo de la idolatría. Discutí con familiares, perdí amistades, me enfrenté a cualquiera que osara defender esas prácticas. Recuerdo una Navidad en casa de mi cuñada, una mujer buena y devota a su manera. Tenía un pequeño nacimiento en una esquina del salón. Mientras todos admiraban las figuritas, yo no pude contenerme. Dije en voz alta que esa escena de yeso era un insulto al verdadero nacimiento de Cristo, que estaban adorando muñecos de barro. El silencio que se hizo fue terrible. Vi el dolor en sus ojos, la vergüenza, pero yo me sentí orgullosa, como una profeta que no teme decir la verdad. Creía que mi dureza era fortaleza. Creía que mi intolerancia era fidelidad. El vídeo del rosario fue la culminación de todo. Llevábamos semanas planeando una serie de predicaciones online bajo el título Desenmascarando la idolatría. David me dijo que necesitábamos algo impactante, algo visual que se hiciera viral. Y a mí se me ocurrió la idea. Compré el rosario más barato que encontré en una tienda de artículos religiosos. Sentí una especie de repulsión al tocarlo, como si estuviera sucio. En el estudio, con las luces cegándome y la cámara grabando, sentí un poder inmenso. Sostuve el rosario frente a la lente y comencé mi discurso. Hablé del segundo mandamiento,
de la prohibición de hacerse imágenes, de cómo Satanás se disfraza de ángel de luz. Mis palabras eran afiladas, seguras, llenas de una convicción que hoy me estremece. Y entonces lo dejé caer. Lo miré en el suelo, una pequeña serpiente de plástico y metal, y lo pisé. El primer pisotón no lo rompió del todo, así que lo pisé de nuevo, con más fuerza, girando el tacón para asegurarme de que se desintegrara. «Así es como debemos tratar a los ídolos», grité, con el rostro encendido por la euforia. «Sin piedad, destruyéndolos para que no contaminen al pueblo de Dios». El vídeo fue un éxito rotundo. Millones de visitas, miles de comentarios de apoyo. «Pastora valiente. Amén, sierva de Dios. Por fin alguien que se atreve». Leí cada uno de esos comentarios y mi orgullo se infló como un globo. Me sentí elegida, una guerrera en la primera línea de una batalla santa. No tenía ni la más remota idea de que mi verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Y que la persona a la que yo había declarado la guerra, esa mujer a la que llamaba ídolo, estaba a punto de mostrarme lo que es la verdadera misericordia. Sé que escuchar esto puede ser chocante. Quizás ahora mismo me estás juzgando, incluso odiando. Lo entiendo. Yo también me odio cuando recuerdo a esa mujer. Pero si has llegado hasta aquí, si algo dentro de ti siente la necesidad de saber qué pasó después, cómo la vida puede dar un giro tan absoluto, te pido que te quedes. Te pido que me des la oportunidad de contarte el resto de mi historia. Si este testimonio te está tocando de alguna manera, por favor, suscríbete al canal y dale a me gusta. Activa la campanita para que no te pierdas cómo sigue este relato, porque lo que viene a continuación cambió mi mundo para siempre. Y me encantaría sentir vuestra compañía en este viaje. Por favor, déjame un comentario y dime desde qué ciudad o país me estás viendo. Quiero saber hasta dónde están llegando estas palabras. Quiero sentir que no estoy sola. El mundo parecía estar a mis pies. El vídeo no solo se había hecho viral, se había convertido en un estandarte. Mi teléfono no paraba de sonar. Pastores de otras ciudades llamándome para felicitarme. Líderes de ministerios internacionales pidiéndome entrevistas. Mensajes de miles de personas que me veían como una Juana de Arco moderna, una guerrera que no temía enfrentarse al gigante católico. David estaba eufórico. «Lo hemos conseguido, Marta», me decía, con los ojos brillantes de ambición. «Este es el comienzo de algo grande, de un avivamiento global». Y yo le creía. Nos sentíamos invencibles, ungidos, como si la mano de Dios estuviera guiando cada uno de nuestros movimientos. Esa noche, para celebrar, decidimos hacer una cena especial en casa. Solo nosotros tres, David, yo y nuestra única hija, Sofía. Sofía tenía 16 años. Era la luz de nuestra vida, una chica inteligente, llena de vida, aunque a veces la sentía un poco distante de nuestro fervor. La habíamos criado en la iglesia, por supuesto, pero no tenía mi fuego, mi pasión por el combate espiritual. Era más tranquila, más reflexiva. A veces, cuando yo lanzaba mis diatribas contra la idolatría, veía en sus ojos una sombra de incomodidad, pero nunca se atrevió a contradecirme. Esa noche, sin embargo, parecía feliz. Preparó su postre favorito y nos sentamos a la mesa, riendo y haciendo planes para el futuro, para los viajes y las grandes campañas de evangelización que vendrían. David abrió una botella de mosto espumoso y brindamos. «Por el ministerio y por la verdad que prevalece», dijo él. «Amén», respondí yo levantando mi copa. En ese preciso instante, mientras el líquido dulce tocaba mis labios, Sofía se llevó una mano al pecho y soltó un pequeño gemido.
Su rostro, que segundos antes sonreía, se contrajo en una mueca de dolor y confusión. Y entonces, sin más, se desplomó. Cayó de la silla con un golpe sordo, quedando inmóvil en el suelo de la cocina. El tiempo se detuvo. El silencio que siguió al golpe fue más ensordecedor que cualquier grito. David y yo nos quedamos paralizados por un segundo, incapaces de procesar lo que acabábamos de ver. Luego, el pánico nos inundó como una marea helada. Corrimos hacia ella. «¡Sofía! ¡Sofía, contéstame!», gritaba David, sacudiéndola suavemente. Yo puse mis dedos en su cuello, buscando el pulso que me habían enseñado en un curso de primeros auxilios hacía años. No sentí nada. Su piel estaba fría, sus labios empezaban a tomar un tono azulado. Fue un infierno. La llamada a las emergencias, mis manos temblorosas intentando hacer una reanimación torpe, mientras David lloraba a gritos por teléfono. Todo era un borrón de sirenas, de luces rojas y azules inundando nuestro salón, de extraños con uniformes entrando en mi casa y rodeando el cuerpo de mi hija. En el hospital, el mundo se encogió hasta convertirse en un pasillo blanco, con olor a desinfectante y a miedo. Nos sentaron en unas sillas de plástico incómodas mientras se la llevaban a urgencias. Yo intenté orar. Cerré los ojos y traté de invocar esa fe de acero que exhibía ante las cámaras. Padre, en el nombre de Jesús, yo ato todo espíritu de muerte. Yo declaro sanidad sobre mi hija. Por tus llagas, Sofía es sana. Repetía las frases que había dicho miles de veces desde el púlpito, las fórmulas que siempre habían parecido tan poderosas. Pero esa noche, las palabras salían de mi boca y caían al suelo, vacías, sin eco, como piedras en un pozo seco. No sentía nada. No había presencia, no había consuelo, no había respuesta. Solo un silencio aterrador, un vacío cósmico donde antes había sentido la certeza de Dios. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente sola. Las horas pasaban como una tortura. Cada vez que una puerta se abría, nuestro corazón daba un vuelco. David caminaba de un lado a otro, murmurando oraciones. Yo estaba sentada, rígida, con la mirada perdida en un punto de la pared. El orgullo de la pastora guerrera se había desvanecido, dejando solo a una madre aterrorizada. El miedo a la muerte, un concepto que yo manejaba con soltura en mis sermones, se hizo real, físico, una bestia que me desgarraba por dentro. ¿Y si moría? ¿Y si Dios no contestaba? ¿Por qué no contestaba? ¿Era una prueba? ¿Un castigo? La idea me golpeó con la fuerza de un puñetazo. ¿El rosario? No, no podía ser. Eso era superstición, pensamiento pagano. Yo había actuado por celo a Dios, por defender su honra. Él no podía castigarme por eso. Oh, sí. La duda, esa serpiente que yo siempre había aplastado con tanta seguridad, se enroscó en mi corazón y empezó a apretar. Me sentía fracasada, no solo como madre, sino como sierva de Dios. Mi fe, todo mi ministerio, mi vida entera, se sentía como un castillo de naipes a punto de derrumbarse. El silencio de Dios era mi ruina. Si esta historia está resonando en tu corazón, si sientes el frío de ese pasillo conmigo, por favor, dale a me gusta a este vídeo y asegúrate de tener la campanita de notificaciones activada, porque lo que estaba a punto de suceder en esa sala de hospital rompería todas las leyes de la lógica y la fe que yo conocía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, una puerta se abrió. Un médico, con el rostro marcado por el cansancio y la derrota, se acercó a nosotros. No necesitaba decir una palabra. Su mirada lo decía todo. Se quitó las gafas, se frotó los ojos y nos miró con una compasión profesional que me pareció un insulto. Lo hemos intentado todo.
dijo, y su voz sonaba lejana, como si viniera del otro lado de un túnel. Le hemos administrado adrenalina. Hemos usado el desfibrilador repetidamente. Su corazón no responde. No hay actividad eléctrica. Lo siento mucho. Cada palabra era un clavo más en mi ataúd. David se derrumbó. Un sollozo desgarrador brotó de su pecho y cayó de rodillas al suelo. Yo no. Yo me quedé de pie, helada, convertida en una estatua de sal. El mundo se había vuelto mudo y gris. Me permitieron entrar a verla. Allí estaba, mi niña, mi Sofía, tan pálida bajo la luz fluorescente, con tubos y cables que salían de ella como enredaderas muertas. El monitor a su lado mostraba una línea verde, plana y cruel, acompañada de un pitido agudo, continuo, inhumano. Era el sonido de la nada, el sonido del fin. Me acerqué a la cama, mi cuerpo moviéndose por pura inercia. Puse mi mano sobre su frente, fría como el mármol, y en ese momento todo se rompió dentro de mí. No hubo oración, no hubo clamor de fe, solo un grito silencioso, un aullido de mi alma que nadie podía oír. ¿Por qué?, le pregunté a ese Dios que había permanecido en silencio. ¿Por qué me has abandonado? Te he servido, he luchado por ti, he destruido a tus enemigos. ¿Y así me pagas? ¿Quitándome lo único que amo? El rencor y la desesperación eran un veneno que me quemaba la garganta. Mi fe, esa roca sobre la que había construido mi vida, se había pulverizado en un instante. No quedaba nada. Solo una madre rota junto al cuerpo sin vida de su hija. Fue entonces cuando la vi. Por el rabillo del ojo, una presencia discreta se había deslizado en la habitación. Era una de las enfermeras, una mujer mayor, de esas que parecen haber visto de todo en la vida. Tenía el pelo gris recogido en un moño sencillo y una paz en el rostro que no encajaba en aquel infierno. Se llamaba Elena, lo supe después. No dijo nada. Simplemente se acercó al otro lado de la cama, me miró con una tristeza profunda, como si compartiera mi dolor, y luego bajó la vista hacia Sofía. Y entonces hizo algo que me heló la sangre. Con un movimiento lento y reverente, sacó algo de su bolsillo. Era un rosario. No como el que yo había destrozado, de plástico barato y llamativo. Este era de madera oscura, humilde, gastado por el uso. Y con una delicadeza infinita, lo colocó sobre el pecho inmóvil de mi hija. Un volcán de rabia y asco entró en erupción dentro de mí. Una idólatra, profanando el cuerpo de mi hija con su amuleto pagano. Quise gritarle, quise abalanzarme sobre ella y arrancar ese objeto demoníaco de encima de Sofía. Abrí la boca para lanzar todo mi veneno, para expulsarla de allí en el nombre del Dios verdadero. Pero no salió ni un sonido. Mis piernas no respondieron. Estaba paralizada, clavada en el suelo, obligada a ser testigo de la escena. Elena cerró los ojos y, en un susurro apenas audible, comenzó a rezar. Dios te salve María, llena eres de gracia. Y entonces ocurrió lo inexplicable. Mientras esas palabras que yo tanto había odiado y ridiculizado llenaban el silencio de la habitación, una sensación extraña comenzó a invadirme. No vi una figura, no hubo una visión como en las películas. Fue algo mucho más profundo, más real. Fue una presencia. Sentí un calor suave que comenzaba en mis pies y subía por todo mi cuerpo. Un calor que no quemaba, sino que consolaba, que disipaba el frío glacial de mi desesperación. La habitación pareció llenarse de una luz tenue y dorada, aunque las luces fluorescentes no habían cambiado. Y con la luz llegó un perfume, un olor que no era de este mundo, que no se parecía a nada que hubiera olido antes.
Era un aroma intenso y dulce a rosas recién cortadas. Y en el centro de ese calor, de esa luz, de ese perfume, sentí una mirada. No una mirada de juicio por mi arrogancia, no una mirada de reproche por haber profanado su nombre y su símbolo. Era una mirada de pura, infinita y abrumadora misericordia. Sentí la compasión de una madre que veía el dolor de otra madre, y en ese instante, la vergüenza me inundó. La imagen de mi tacón aplastando las cuentas de plástico apareció en mi mente, nítida y brutal, y por primera vez sentí el peso de mi pecado. No como una ofensa a un Dios lejano, sino como una herida infligida a un corazón que en ese momento me estaba abrazando. Y justo ahí, en medio de aquel silencio sagrado, roto solo por el susurro de Elena y el pitido de la muerte, ocurrió un bip. Débil, casi una disculpa, pero inconfundible. El pitido agudo y continuo cesó. Un silencio absoluto de un segundo. Y luego, bip, bip. La línea verde y plana en el monitor saltó, dibujando un pico tembloroso. Y luego otro. Un ritmo. Lento, frágil, pero un ritmo. El corazón de Sofía, el corazón que los médicos habían declarado muerto, había vuelto a latir. Si este momento ha hecho que tu corazón se detenga por un instante, como se detuvo el mío, por favor, dale a me gusta a este vídeo y asegúrate de tener activada la campanita, porque lo que vino después, la reacción de los médicos y el comienzo de mi verdadero camino, es algo que necesitas escuchar para creerlo. Los médicos entraron en tromba en la habitación. No daban crédito. Vi sus rostros pasar de la conmoción al escepticismo profesional. Se abalanzaron sobre Sofía, revisando monitores, comprobando sus pupilas, auscultando su pecho. Oí fragmentos de frases que mi mente, en estado de shock, apenas podía procesar. Reinicio espontáneo del nodo sinusal. Una anomalía estadística de 1 en 1.000.000. No hay explicación médica coherente. Trataban de envolver el milagro en el lenguaje estéril de la ciencia para hacerlo digerible, para despojarlo de su poder sobrenatural. Y una parte de mí, la vieja Marta, la pastora que se aferraba a la lógica y a su teología cerrada, se agarró a esas palabras como a un salvavidas. Coincidencia, un espasmo eléctrico del cuerpo, una reacción tardía a la adrenalina. Sí, eso tenía que ser. No podía ser lo otro. No podía ser que la respuesta hubiera llegado a través del susurro de una oración que yo consideraba una blasfemia y de la mano de un objeto que yo había profanado públicamente. David, por su parte, no tenía dudas. Estaba de rodillas junto a la puerta, con los brazos alzados, llorando y riendo al mismo tiempo. ¡Gloria a Dios! Es un milagro de nuestro Dios. Él ha escuchado nuestro clamor, gritaba. Y la gente en el pasillo, otros pastores y miembros de nuestra iglesia que habían llegado, respondían con un sonoro amén. Me miraban, esperando que yo, su líder espiritual, encabezara la alabanza. Pero yo no podía. Sonreí débilmente. Asentí. Pero por dentro estaba rota en 1000 pedazos. Porque yo sabía la verdad. Yo sabía que en el momento exacto en que el corazón de mi hija volvió a latir, no eran nuestras oraciones las que se escuchaban en esa habitación. Era el suave murmullo de Elena, la enfermera. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Esas palabras resonaban en mi cabeza, solapando los gritos de júbilo de mi marido. Él celebraba una victoria de nuestra fe, mientras yo era la única testigo de una intervención que destrozaba todos los cimientos de esa misma fe. Los días que siguieron fueron una tortura silenciosa.
Sofía estaba en cuidados intensivos, sedada pero estable. Los médicos seguían sin encontrar una explicación. Su corazón, que había estado muerto, ahora latía con una fuerza inexplicable. Todos lo llamaban el milagro de la pastora Marta. Nuestra congregación estaba en éxtasis. Pero yo vivía en un infierno privado. Y luego empezó el perfume. Ese olor a rosas, intenso y sobrenatural, que había llenado la habitación del hospital, volvía a mí en oleadas, sin previo aviso. Lo olía en el coche de vuelta a casa, un aroma que se imponía al ambientador de pino. Lo olía en el cuarto de Sofía, mientras doblaba su ropa con el corazón encogido. Una noche me desperté sobresaltada, con la habitación impregnada de esa fragancia. David dormía a mi lado, ajeno a todo. Me levanté, busqué por toda la casa. No había flores, ni velas, ni nada que pudiera producir ese olor. Era real, pero a la vez imposible. Mi mente, entrenada durante décadas para la guerra teológica, buscaba desesperadamente una explicación lógica. Alucinación por estrés postraumático, fatiga olfativa, sugestión. Mi cerebro me ofrecía un arsenal de excusas racionales. Pero mi alma, esa parte de mí que había estado dormida bajo capas de orgullo y doctrina, sabía la verdad. Sabía que no estaba loca. Sabía que había estado en presencia de algo sagrado, de alguien a quien yo había insultado y despreciado. La vergüenza era una herida física. La imagen de mi bota, de mi tacón afilado destrozando esas cuentas de plástico, se repetía en mi mente como una película de terror. El crujido seco y hueco. Mi sonrisa de suficiencia a la cámara. Mis gritos de «así se trata a los ídolos». Cada recuerdo era una puñalada. Me di cuenta de algo terrible. El sonido de mi orgullo, el sonido del plástico rompiéndose, había sido el preludio del silencio del corazón de mi hija. ¿Cómo podía vivir con eso? Me encerraba en el baño y lloraba en silencio, dejando que el agua de la ducha se llevara mis lágrimas para que nadie me viera. ¿Quién era yo? ¿La guerrera de Dios o la más miserable de las pecadoras? No podía seguir así. Estaba atrapada entre el mundo que había construido y la verdad que me había arrollado. Tenía que hacer algo. Tenía que entender. Una tarde, después de salir del hospital, en lugar de ir a casa, conduje sin rumbo. Me encontré, casi sin darme cuenta, en una parte de la ciudad que siempre evitaba. Un barrio antiguo lleno de esas iglesias que yo llamaba mausoleos de la fe. Y allí, en una calle estrecha, vi una pequeña tienda. En el escaparate, un ángel de yeso con las alas desconchadas y una expresión dulce que siempre me había provocado una mueca de desdén. Era una tienda de artículos religiosos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me sentí como una traidora, como una espía en territorio enemigo. Aparqué el coche a 2 calles de distancia, me puse unas gafas de sol y me subí el cuello del abrigo, como si fuera una delincuente. Los médicos hablaban de ciencia, David hablaba de nuestra fe, pero yo estaba atrapada en medio, en un lugar que no tenía nombre. Si quieres saber qué pasó después, cómo este simple objeto empezó a desmantelar mi mundo, dale a me gusta y activa esa campanita, porque el siguiente paso fue el más difícil de todos. Entré en la tienda. Una campanilla sonó sobre mi cabeza. El aire estaba cargado de un olor a cera e incienso que me revolvió el estómago. Una anciana menuda detrás del mostrador me saludó con la cabeza y volvió a su lectura. Yo me sentí completamente fuera de lugar. Mis ojos recorrían las estanterías llenas de estatuas de santos que yo no conocía, de medallas, de velas de todos los tamaños. Todo aquello contra lo que había predicado con tanto fervor estaba ahora a mi alrededor,
observándome en silencio. Me sentía juzgada por esos ojos de yeso y porcelana. Quería salir corriendo, volver a la seguridad de mi mundo, donde yo tenía todas las respuestas. Pero mis pies no se movieron. Y entonces los vi. En un expositor giratorio de terciopelo rojo había docenas de ellos. Rosarios, de todos los colores y materiales, de plástico brillante, de cristal facetado, de perlas falsas. Pero mis ojos se fijaron en uno, apartado de los demás. Era de madera oscura, simple, casi tosco, como el de Elena. Me acerqué lentamente, como si me acercara a una bomba a punto de estallar. Mi mano temblaba. Miré a la anciana, pero seguía absorta en su libro. Con los dedos helados, lo cogí. En el momento en que mis yemas tocaron las cuentas de madera, no sentí una descarga eléctrica ni vi una luz cegadora. Sentí peso. El peso de la historia, de la fe de millones de personas a lo largo de los siglos que habían sostenido un objeto como ese entre sus manos. Y sentí paz. Una paz extraña, profunda, una calma que silenció el torbellino de mi mente por un instante. Las cuentas eran suaves, pulidas por el uso imaginado de otras manos. La pequeña cruz de metal era fría al tacto. Lo sostuve en la palma de mi mano y por primera vez no vi un ídolo. No vi una herramienta del diablo. Vi una llave. Una llave a un misterio que no entendía, pero que había salvado a mi hija. Y allí, de pie en medio de esa tienda llena de idolatría, con el rosario escondido en mi puño cerrado, la guerrera murió. Y nació una peregrina asustada, avergonzada y completamente perdida, que solo sabía que tenía que empezar a caminar. Salí de esa tienda con el rosario apretado en el bolsillo de mi abrigo, sintiendo el calor de la madera contra mi piel. Era un tesoro prohibido, una brasa ardiente que podía quemar todo mi mundo si alguien lo descubría. Durante días lo mantuve oculto. Por la noche, cuando David dormía, lo sacaba y lo sostenía en la oscuridad, sintiendo el contorno de cada cuenta, de la pequeña cruz. No sabía cómo rezarlo, no conocía las palabras, pero no importaba. Era un ancla. Era el único objeto tangible que conectaba el infierno que había vivido con el milagro que había presenciado. Pero la verdad, como el agua, siempre encuentra una grieta por la que filtrarse, y mi mundo estaba lleno de ellas. La noticia de la recuperación milagrosa de Sofía se había extendido como la pólvora, pero pronto empezaron a circular otros rumores. Alguien de la congregación que trabajaba en el hospital había oído hablar a la enfermera. La historia del rosario empezó a susurrarse en los pasillos de nuestra iglesia, primero con incredulidad, luego con horror. David fue el primero en confrontarme. Me encontró una tarde en el salón, con la mirada perdida y el rosario de madera en mis manos. Su rostro era una mezcla de dolor y espanto, como si estuviera viendo a una extraña. «Marta, ¿qué es eso?», preguntó, y su voz era un hilo. «El enemigo es astuto, se disfraza de ángel de luz. Te ha encontrado en tu momento de mayor debilidad y te está engañando. Tira eso. Es una abominación». Intentó razonar conmigo, usar las escrituras que ambos conocíamos de memoria, las mismas que yo había usado para condenar a otros. Pero sus palabras rebotaban contra un muro de certeza que yo misma no entendía. La reacción de nuestra comunidad fue peor. Recibí llamadas de ancianos de la iglesia, de pastores amigos, algunos con una falsa compasión, sugiriendo que necesitaba descanso, que el trauma me había afectado la mente. Otros, más directos, me acusaron de apostasía, de haber abierto una puerta a demonios. «Has traicionado al Señor, pastora».
Me escribió una mujer a la que yo había aconsejado durante años. Ese milagro fue de Dios, y tú se lo estás atribuyendo a un ídolo de madera. Perdí amigos. Gente que había sido mi familia durante décadas me dio la espalda. Me convertí en una paria en mi propia casa espiritual. Se burlaban de mí. Decían que estaba bajo un hechizo, que era una ilusa. Pero ante cada ataque, ante cada intento de hacerme dudar, una calma serena me invadía, y yo solo podía responder con una convicción que no venía de mí. Fue la experiencia más real de mi vida. En medio de ese rechazo, solo había un lugar al que podía ir. Busqué a Elena, la enfermera. La encontré una mañana, saliendo de una pequeña parroquia de barrio, una de esas iglesias de piedra antigua que yo siempre había despreciado. Me acerqué a ella con el corazón en un puño. No tuve que explicarle mucho. Ella me miró con sus ojos sabios y cansados, y simplemente sonrió. «Te estaba esperando», me dijo. Me invitó a entrar. Por primera vez, crucé el umbral de una iglesia católica no como una jueza, sino como una mendiga. El olor a incienso y a velas ya no me repugnaba. Me olía a hogar. La luz que se filtraba por las vidrieras no iluminaba ídolos, sino que contaba historias. Y al ver la imagen de esa mujer, con su niño en brazos, no vi a una diosa pagana. Vi el rostro de la misericordia que me había visitado en la oscuridad. Elena me enseñó a rezar el rosario. Al principio me sentía torpe, una traidora repitiendo palabras prohibidas. Pero poco a poco, cada Ave María se convirtió en un bálsamo, cada misterio en una ventana a un amor que yo nunca había conocido, un amor que no exigía batallas, sino entrega. Mi transformación culminó hace unas semanas. Mi antiguo ministerio, ahora dirigido solo por David, había organizado un gran evento de avivamiento en un teatro de la ciudad. Fui. No para interrumpir, sino para cerrar un círculo. Me senté al fondo, como una desconocida. Escuché los cánticos, las oraciones, las predicaciones que antes salían de mi boca. Y cuando David abrió un tiempo de testimonios, sentí un impulso irrefrenable. Me levanté y caminé hacia el escenario. Un murmullo recorrió la sala. Vi la confusión y el pánico en los ojos de mi marido. Me entregaron el micrófono y el silencio se hizo absoluto. Miré a esa multitud que una vez me aclamó. «Muchos de vosotros me conocéis», empecé, con la voz temblorosa. «Soy Marta, y soy la mujer que pisó un rosario en un vídeo, creyendo que servía a Dios. Creía que mi dureza era fe, y que mi orgullo era celo divino». Hice una pausa tomando aire. Estaba equivocada. Mi orgullo casi me cuesta lo que más amo en el mundo. Y en la hora más oscura, cuando mi fe se hizo cenizas y Dios guardó silencio, aquella a la que yo llamé ídolo, me miró. Y no me juzgó, me levantó del suelo. Saqué el rosario de madera de mi bolsillo y lo alcé para que todos lo vieran. Esto, que yo llamé abominación, fue el canal de la gracia que devolvió el latido al corazón de mi hija. Por eso, hoy, delante de Dios y de todos vosotros, pido perdón. Pido perdón por mi ceguera, por mi arrogancia, por cada vez que juzgué y herí en nombre de una verdad que no entendía. Y le pido perdón a ella, a la madre de mi Señor, por haber profanado su nombre y su amor. Mi camino no ha sido cambiar de una etiqueta religiosa a otra. Ha sido pasar de la guerra a la paz, de la soberbia a la humildad, de una fe de piedra a una fe de carne y corazón. He aprendido que la misericordia de Dios no cabe en nuestras pequeñas cajas teológicas y que, a veces, nos llega por los caminos que más hemos despreciado. He aprendido que no hay mayor ceguera que la de creer que poseemos toda la verdad.
y que el verdadero milagro no fue solo que el corazón de mi hija volviera a latir, sino que el mío, duro y petrificado, se rompiera para poder volver a amar de verdad. Si esta historia ha tocado tu corazón, si de alguna manera ha resonado con tu propio camino de fe, con tus dudas y tus milagros, te pido que le des a me gusta a este vídeo y actives la campanita de notificaciones, porque seguiré compartiendo este viaje con vosotros. Pero más importante aún, quiero leerte. Sé que no estoy sola en esto. Si tú también has sentido esa llamada, esa mano que te levanta cuando creías que todo estaba perdido, por favor, cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero saber cómo la misericordia ha tocado tu vida. Leamos nuestras historias y acompañémonos en este camino. Que la paz sea con todos vosotros.